Doctor Román Alejandro Chávez Báez, doctor, maestro, licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y estudios de licenciatura en Literatura Latinoamericana de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura e investigador para el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana. Es profesor para la sección de Filosofía de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además es miembro colaborador del Círculo Latinoamericano de Fenomenología, sección México, y miembro asistente de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. Entre sus publicaciones cabe mencionar Contemplación Estética, PS, Mirada Fenomenológica, una mirada a la estética fenomenológica y a la fenomenología del arte en Edmund Husserl. El análisis, Revista Colombiana de Humanidades. Muerte del arte y técnica, consideraciones estéticas a propósito de Heidegger. En comunicación, tecnología y subjetividad. ¿Es posible una estética en Husserl? En la actualidad de Franz Brental, de 2006. Los temas en que se desarrollan sus investigaciones siempre guardan una vinculación con la fenomenología y la hermenéutica en temas variados en el marco de la crítica a la metafísica y el pensamiento moderno, destacándose las disciplinas como la estética, la filosofía del arte, la axiología, la teoría del conocimiento y la filosofía del lenguaje. Trabaja la filosofía moderna y contemporánea, alemana y francesa, y de modo particular el movimiento fenomenológico, destacándose los pensamientos de Edmund Husserl, Martin Heidegger y Jean-Luc Nancy. Agradezco la invitación al doctor Alzapalo, desde luego también a Edgar Sandoval, que bueno, pues sin ellos yo no estaría por acá. Muchas gracias. La conferencia que tengo pensada para el día de hoy es la relación, yo lo que quiero determinar es la relación que existe entre el fenómeno, siempre indagando desde una perspectiva fenomenológica de lo que esto signifique, porque bueno, fenómeno de primera entrada podemos imaginar muchas cosas, pero voy a hacer una restricción solamente al uso filosófico que de esta disciplina se hace, de la propia fenomenología, en relación al signo y sobre todo a los modos en que nuestra propia conciencia constituye y da cumplimiento significativo de nuestros propios actos. Lo que quiero empezar, digamos, por señalar es que para Husserl, que es, digamos, el autor que está, digamos, por detrás del discurso, para Husserl el signo de entrada puede llevarse a cabo en términos de meramente un indicador, es decir, de ser indicio de algo, pero por otro lado también Husserl, que el equívoco y en buena medida los problemas que suscita la palabra signo están en una relación que por un lado decíamos es indicio, pero por otro lado también es señal. Como sea, el acto que significa, los actos de llevar a cabo propiamente los signos, siempre están en una vinculación muy estrecha también con la intuición. De hecho, no podríamos pensar la propia fenomenología husserliana
sin este concepto, el de la intuición, que me parece siempre un concepto como operatorio en el discurso, ya se ha llevado a un análisis de la imagen, ya se ha llevado a un análisis de los signos, de los símbolos. Siempre el problema de la intuición es un problema ahí como muy presente. Entonces, para hacer ya más clara la vinculación en lo que pueda ser esta relación entre fenómeno y signo, primero voy a indicar qué es lo que claramente en fenomenología, así en términos muy generales, se va a entender por fenómeno, y ahí buscar la vinculación con el problema que nos va a acarrear justamente los signos. Para Husserl, el fenómeno siempre es relativo a lo que aparece, ¿sí? A lo que aparece en un aparecer. En lo que aparece, de hecho, es el contenido del aparecer como tal, pero la separación entre lo que aparece y el aparecer es muy importante, se torna muy importante para esta disciplina, porque justamente la fenomenología se va a enfocar más en los modos de aparecer que propiamente en los contenidos que puedan aparecer a mi propia conciencia. Entonces, la división entre lo que aparece y el aparecer es decisiva también incluso para el análisis del signo, es decir, ya en la vinculación del fenómeno y el signo. Ahora bien, a la fenomenología le va a interesar, ya decíamos, más el aparecer que el contenido, que su propio contenido, es decir, que lo que aparece propiamente en dicho aparecer. El aparecer como tal no aparece, ¿sí? Como tal nos está dando así a secas, separado siempre de lo que aparece, es decir, siempre separado de los contenidos en los que ella aparece. El puro aparecer sería puramente así solo, como una especie de una sensación, o lo mucho lo que nos podría brindar es una especie de sensación de tiempo, pero no se trataría de un tiempo objetivo que pueda ser analizado por la ciencia, o no es un tiempo que pueda ser medible, ¿no? Sino se trata de un tiempo, para ser más específico, estoy pensando en un ahora, pero en ese ahora, propiamente, independientemente de lo que pueda aparecer en dicho ahora, es decir, de lo que pueda aparecer en el puro aparecer, ese ahora es realmente nada, es decir, porque no hay algo, o sea, lo estamos separando, estamos haciendo abstracción de los contenidos, realmente es nada lo que aparece y sin embargo es ahora. De alguna manera lo que estamos diciendo con esto es que para la fenomenología, en la relación con el fenómeno, o sea, lo que está tematizando esta disciplina exclusivamente en torno al fenómeno, el fenómeno sería como una nada, pero esa nada resulta que es ahora. Y tan es ahora que justamente tenemos todas las experiencias, y todas las experiencias nos devienen en nuestra propia conciencia. Ahora, el problema para la fenomenología se trataría solamente de describir el puro aparecer, y nosotros lo que iremos haciendo es, digamos, el esfuerzo de pensarlo totalmente separado de lo que aparece en dicho aparecer, es decir, de dejar a un lado la descripción de los contenidos fenoménicos que aparecen a nuestra propia conciencia. Si nos percatamos, pues, en el puro aparecer y lo tematizamos como tiempo, que es el tiempo en el que la propia conciencia se constituye y al mismo tiempo constituye todos los contenidos suyos, la pura conciencia, en términos de su puro aparecer, se trataría de una descripción sacada de las fuentes mismas de la evidencia. Esto es, tendríamos que tematizar siempre en fenomenología cómo es que en este aparecer se dan las condiciones, para usar un lenguaje kantiano, las condiciones de posibilidad de lo que aparece. Pero entonces siempre el juego está en relación al fenómeno. De hecho, Phainestein, el phainé en griego, es justamente de donde deriva la palabra phainomeno, donde podemos encontrar etimológicamente la palabra luz. Un poco para ejemplificar esto mismo, y lo voy a decir esto mismo de otra manera, voy a utilizar ahora la palabra luz.
digamos que nosotros no percibimos, no es algo que aparezca en nuestra propia conciencia la luz, sino que la luz sería más bien como una condición de posibilidad de todo lo que se ilumina bajo la luz. El puro aparecer sería la luz, los contenidos de ese aparecer, es decir, de lo que aparece, sería propiamente lo que se ilumina bajo la luz. Pero la descripción que nosotros queremos hacer de esos modos de aparecer siempre están en una relación con la descripción de esa manera y modo y las condiciones en que se dan, los modos de presentación y las condiciones bajo las cuales se nos pueda brindar unas maneras de aparecer. Fenómeno, por lo tanto, sería todo lo que aparece en nuestra propia conciencia, como una experiencia de la propia conciencia, pero en tanto haciendo la separación pues de sus propios contenidos. La pura fenomenalidad del fenómeno, que es finalmente lo que a nosotros nos interesa, esto es, el fenómeno en su puro aparecer, tendremos que relacionarlo justamente con la actividad de nuestra propia conciencia de significar el mundo. Entonces, el preámbulo que ahora he dado, digamos, la vinculación y estas reflexiones en torno a lo que sea el fenómeno para la fenomenología, tienen una importancia y una razón de ser en la medida en que si no hacemos esta separación, si no tematizamos esta separación entre lo que aparece y el aparecer, no podremos ver el fenómeno o los fenómenos significativos, ¿sí?, que es un poco de lo que acá se trata, en su pura fenomenalidad. La fenomenalidad es estrictamente el puro aparecer, el fenómeno en su puro aparecer. Ahora, todo lo que aparece, aparece siempre en actos, o lo que también denomina el propio Husserl, actos o vivencias que tienen el carácter específico de ser intencionales, es decir, de siempre apuntar hacia algo, el hacer referencia a algo. Tocar la mesa es justamente eso. O sea, el acto de percepción siempre es un acto que está referido a algo, a la mesa, como cogitatum suyo, como objeto intencional al que mi propio acto tiende. En todos los actos, incluidos los actos de significación, la conciencia, por el hecho de ser conciencia, los actos, las vivencias intencionales, por el hecho de ser intencionales, tienen ellos mismos, dice Husserl, la intención, ¿sí?, pero esta intención no se confunda con la intencionalidad, pero el acto posee ya por sí mismo la intención de significar algo. Es decir, la conciencia es a priori significativa, de alguna manera, es decir, es ella ya, por el hecho de ser conciencia, por el hecho de estar lanzada al mundo, de percibir el mundo, de captar el mundo, de imaginar el mundo, etc., la conciencia siempre es ya significativa. Es decir, tiene, por el hecho de ser conciencia, y esto es quizá lo novedoso que está planteando Husserl, y la importancia también para toda teoría en torno a los signos, es que la conciencia es ella misma ya de entrada significativa, ¿no? O sea, ella ya tiene la intención, o sea, eso hay que verlo así, la pura intención como una pretensión, por el hecho de ser conciencia, la pretensión de significar el mundo. Ahora, el problema, y por eso nosotros hacíamos la separación entre lo que aparece y el aparecer, el problema está en analizar, haciendo una descripción fenomenológica de nuestros propios actos o vivencias intencionales, es como esa intención significativa realmente se cumple, porque la intención no ha de quedarse en la mera intención. A veces las intenciones de significar el mundo fracasan, piensa Husserl, pero el problema de la fenomenología estriba justamente en describir cómo se da el cumplimiento significativo de nuestros propios actos o de nuestras propias vivencias. Nosotros aquí ahora tan significamos
nuestro mundo circundante, es decir, las cosas que salen a nuestro propio encuentro, las sillas, las mesas, etcétera, el aula, ¿no? Pero lo significamos que ocupamos la silla y lo usamos para sentarnos, etcétera. Es decir, siempre encontramos ya una significación en nuestra propia vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer, siempre encontramos la significación. Ahora, el problema para la fenomenología es describir justamente cómo se da esa significación, es decir, cómo y por qué nosotros significamos el mundo. Entonces, me voy a permitir utilizar el pizarrón para realizar un esquema de todo esto que he mencionado y empezar el análisis de cómo esto se lleva a cabo. Y yo represento los actos o vivencias intencionales. Es un simple cuadro. El acto o la vivencia intencional es ya, piensa Husserl, tóxico. Aquí voy a utilizar la expresión propiamente husserliana, es tóxico, pero al mismo tiempo es ético. ¿Qué significa eso? Es decir, el acto, que siempre es un acto intencional, es decir, tiende intencionalmente a algún cogitatum, o sea, esto es la relación del fenómeno. Es decir, que este acto posee ya una creencia, esto es lo dóxico, en griego doxa, opinión o creencia, es una creencia, tiene implícitamente una creencia acerca de la tesis, por eso es tético, ¿no?, de la existencia del mundo. Es decir, implícitamente el acto considera que el mundo, como dado a la conciencia, es decir, como propio cogitatum, existe. Si no existiera, digamos, si no existiera esta creencia de que el mundo verdaderamente existe como correlato intencional mío, el acto no tendría la necesidad de realmente ser intencional. El acto no sería intencional. Entonces, implícitamente, la propia conciencia cree que su cogitatum, que su objeto intencional, el objeto al cual ella atiende, realmente existe. Porque existe, porque considera o tiene de entrada esta creencia, ¿sí?, entonces sí ya se hace intencional, y entonces el acto tiene la intención ya de significar algo, en este caso cualquier cosa, una silla, una mesa, lo que ustedes quieran, ¿no? Tiene ya la intención significativa, es decir, la intencionalidad de la conciencia no es un supuesto, sino justamente es una vinculación tóxica, tética, que se mantiene, que el acto tenga ya la intención significativa. Si no tiene, pues, la intención significativa, no habrá, por lo tanto, una vinculación con el cogitatum como correlato suyo, que el correlato suyo siempre es en un conjunto de circunstancias, ¿no? Y entonces, menos tendría la posibilidad de realmente que eso se cumpliera, es decir, hubiera un cumplimiento significativo del acto o de la vivencia intencional. Ahora, el problema para la fenomenología es que eso que aparece como objeto intencional a la propia conciencia, como cogitatum, cómo hasta dónde yo puedo describir justamente los modos en que eso aparece y destacar ahí la fenomenalidad del fenómeno, es decir, cómo realmente la conciencia puede significar el mundo. Que aquí lo único que hacemos es describir hechos, o sea, que significamos el mundo es un hecho. El problema para la fenomenología estriba justamente en saber cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a cabo, cómo se da ese cumplimiento. Entonces, Husserl lo que dice es que la significación, los contenidos significativos de mis propios actos, no están en la pura percepción. Percibir las cosas no me da a mí la posibilidad de ya de entrada significarlas o encontrar en la percepción la significación. Para Husserl, los significados no se encuentran en la percepción. De hecho, de entrada, si somos estrictos con el análisis de la pura percepción,
en un acto perceptivo ni siquiera me es dada la cosa. O sea, en la cotidianidad yo puedo decir, y todos aquí podemos afirmar, que nosotros percibimos objetos, ¿no? La pregunta es, ¿realmente percibimos objetos? Es decir, la realidad objetiva se me presenta como tal en un acto de percepción. Es decir, la silla como una realidad objetiva se me presenta en un acto de percepción. Dice Husserl, no. Lo único que me es dado en la percepción son aspectos. Y los aspectos son siempre cambiantes, dependen de mi propia perspectiva. El aspecto que yo tengo la silla desde este punto de vista, desde esta perspectiva, es distinta a esta, ¿no? Y es distinta a la que cada uno de ustedes tiene respecto a esa misma realidad objetiva, ¿no? Entonces realmente la pura percepción no me está dando el objeto como objeto completo, sino solamente me está dando aspectos. La parte de acá yo nunca la percibo, no tengo que cambiar mi perspectiva, pero entonces siempre hay algo que se me oculta, siempre hay algo escorzado, dice Husserl, en mi propia percepción. Y bajo esta perspectiva, la pura percepción no es un indicativo de que ahí podamos encontrarle la significación de las cosas. Entonces, de alguna manera la conciencia tiene un apoyo para encontrar esa significación. Y el apoyo justamente está en otros dos actos que siempre van a estar en relación con los signos. Estos dos actos son justamente, por un lado, la intuición y por otro lado, la imaginación. Imaginación e intuición nos ayudan a completar el significado o las significaciones de nuestro mundo. Es decir, la intuición para Husserl es un adelantarse al ver. De alguna manera es un prever. Pero la intuición para Husserl siempre es una intuición de esencias, ¿sí? Es decir, lo que intuimos, o sea, la pura percepción es incompleta de la silla. Lo que hace la intuición es en nuestra propia conciencia empezar a generar, empezar a constituir, que es el lenguaje propiamente fenomenológico, empezar a constituir el significado, es decir, llenar ahora este acto de un contenido intuitivo que no era dado como contenido de percepción. Entonces, lo que hace la propia vivencia a través de la intuición, ya cuando se pone en marcha la intuición, que la intuición no surge de nada, sino que siempre tiene un antecedente, una vivencia previa, en este caso un acto de percepción, entonces se pone en marcha la intuición y esta nos ayuda a completar el objeto. O sea, yo ya lo intuyo en mi propia conciencia, como contenido de mi propia conciencia, pero ahora ese contenido me muestra el objeto como completo en su aspecto formal. O sea, ya la silla con las cuatro patas, o sea, ya toda la forma. Porque la pura percepción, no, aquí no me da más que dos patas, desde donde estoy, no. Pero ya la intuición ya lo completa, ¿no? Es decir, se trata de un acto impletivo, dice Husserl. O sea, esa impresión, esa completud, no me lo da la percepción. Ahora, yo puedo imaginar, ya, o sea, lo voy a decir un poco más sencillo. La intuición completa el objeto en su aspecto formal, a la imaginación lo que le pone es color. ¿Sí? Sí, crea la conciencia de imagen. Entonces, entre imagen e intuición, estos dos son dos actos que nos ayudan a completar. Las traducciones al castellano le ponen completar y le ponen, a estos dos los utilizan como actos impletivos, ¿no? Pero el concepto que está utilizando Husserl, que es finalmente los que nos van a ayudar a significar el mundo, a otorgar significado y mantener una relación con los signos que nos movemos, el término que emplea Husserl en alemán es este.
Fühling. Fühling es, por ejemplo, si yo tengo un coche alemán, cuando el tanque de gasolina está lleno, dice Fühle, ¿no? De ahí deriva Fühling. Fühle, es decir, que está lleno, full, ¿no? En inglés. Realmente ahí así, aunque las traducciones no lo emplean así, pero realmente la palabra que está utilizando Husserl es llenado. O sea, lo que hace la intuición y la imaginación es un llenado. Nada más que suena medio feo, pero es un llenado de significación. ¿Sí? Esto es realmente como lo está pensando Husserl. Es decir, el acto se llena de significación a través de imaginación y a través de la intuición. Pero hay que considerar, o sea, si por un lado, la actividad que está realizando nuestra propia conciencia, en estos términos, pero por otro lado, el objeto como cogitatum, ya lleno, ¿sí? Ya lleno de significado, es decir, cuando propiamente puede señalar algo, o sea, hacer la función de signo, o puede indicar algo, es porque el signo siempre funciona en un sistema de signos. Es decir, no puede haber un signo separado de un sistema de significación, como tampoco podría haber un aspecto, el aspecto de una cosa, suelto por ahí, independiente de ello. El aspecto siempre es aspecto de algo. De hecho, yo reconozco al objeto a través de sus aspectos. Un aspecto suelto sería un error de Matrix, ¿no? Simplemente eso no podría suceder. Igual el signo siempre ha de funcionar en un sistema de signos, ¿no? Y porque esto está en estrecha relación, la significación en Husserl siempre es una significación a través de nuestro propio lenguaje. Se trata en buena medida de un sistema lingüístico. O sea, ese sistema de signos es realmente un sistema lingüístico. Está en estrecha relación con las posibilidades que nos brinda el propio lenguaje, ¿no? Pero ahora, lo que hace Husserl es analizar los enunciados de significación, las voces de la significación, las palabras que están llenadas de significado y que con esas palabras yo la hago de señalamiento, de indicación respecto del mundo, ¿no? Esas palabras, esas voces, esos enunciados, por ejemplo, la palabra perro, ¿no? Ahorita que se me ocurre, la palabra perro, por sí misma, lo que dice Husserl es que no posee una significación, sino así suelta, lo que posee y que ella puede contener, es decir, es múltiples acepciones, posibilidades de significación. Yo las palabras las miento, las ejecuto en un acto siempre intencional que se refiere al mundo de alguna manera. Entonces, como tal, la palabra lo que tiene es múltiples acepciones. Así la palabra puede ser perro como un insulto, ¿no? O puede ser el aguayo, qué sé yo, ¿no? O sea, aquí la palabra ya puede encontrar significados. Lo que piensa Husserl es que la palabra siempre responde en términos de un sentido, es decir, el significado de la palabra es otorgado por el sentido. Si lo planteamos en términos gramaticales, la unidad mínima de sentido, sabemos, es la oración, ¿no? O sea, en términos gramaticales, la oración, un sintagma nominal, un sintagma verbal, y lo que nosotros podemos predicar. La oración como unidad mínima de sentido es justamente el sentido, el que realmente está dando el significado a las palabras.
pero al mismo tiempo, entonces, si ya le pongo aquí, el perro come croquetas, bueno, aquí ya el significado de la palabra perro ya es más específico, porque ya está en términos de una oración. Entonces, el perro come croquetas, aquí ya claramente la palabra está adquiriendo el significado preciso. Se trata de un canis lupus familiaris, ¿no? Que quizá todavía el significado no sea tan preciso, porque no, yo no sé si el perro aguayo coma croquetas también, ¿no? Pero si come croquetas campeón, o es purina, entonces así ya es más específico de lo que esto se trata, ¿no? Entonces es la oración lo que está dando realmente el significado a la palabra. El problema de la fenomenología en Husserl a propósito de los signos siempre está, y los modos en que nosotros significamos el mundo, siempre está en términos de significado, por un lado, pero por otro lado en términos del sentido. Y Husserl tiene la cuarta de las investigaciones lógicas es justamente sobre la idea, se titula La idea de una gramática pura, ¿no? Es justamente este problema, o sea, en términos gramaticales, la oración como unidad mínima de sentido es la que a nosotros nos está dando la posibilidad de significar, ¿sí? Es la unidad de sentido, así le llama Husserl a la palabra, la unidad de sentido presta su significado a la oración, que es la unidad mínima de sentido, ¿no? Unidad de sentido, unidad de significación, unidad de sentido, y siempre en las unidades de sentido, dice Husserl, hay objetos representados. Es decir, en todas las oraciones estamos representando objetos, porque justamente la palabra la hace de representante. Es decir, el signo para Husserl es un representante. Entonces hay significados, unidades de sentido, objetos representados, o sea, están como escalonados, estratificados, y el último son los aspectos esquematizados, es decir, de los objetos que representamos por medio de las palabras, por medio del significado de las palabras y el sentido de las oraciones donde estamos mentando el mundo, justamente a lo que podemos llegar es solamente a describir esquemáticamente los objetos. Es decir, ninguna oración me va a brindar el todo del objeto, sino solamente aspectos, y aspectos siempre dentro de un esquema, como la propia percepción. Es decir, el lenguaje y la percepción nunca me brindan al objeto como completo, sino siempre en términos aspectuales. Por ello, siempre, incluso cuando nosotros leemos una novela, obviamente leemos el Quijote, bueno, pues ahí está Rocinante, es un objeto representado en la novela, y yo lo imagino como conjunto de circunstancias, como correlato suyo, pues que tiene 4 patas, y que si eres un caballo, ¿no? Pero el objeto representado nunca es completo. De hecho, no recuerdo que Cervantes hable de las patas de Rocinante, y no sabemos si son 4, pues finalmente es ficticio. Uno ya lo piensa como que sí, a veces va a tener 4 patas, es un caballo, pero realmente no lo sabemos, sino siempre lo representamos, y nos lo representamos justamente como en un conjunto de circunstancias propias del mundo de la novela, lo que ustedes quieran. Entonces, realmente el problema del lenguaje y el problema de la percepción es que nunca nos brinda como tal significados, sino solamente el signo la haría aquí como de objeto representante, ¿no? Está apuntando hacia algo, está indicando algo, está señalando algo, justamente porque la palabra no solamente es una unidad de percepción.
ustedes perciben las palabras que yo miento. Pero realmente no hablamos en términos de palabras. Sería muy aburrido. Ni siquiera mi ejemplo sirve. Sino hablamos en términos de un sentido. Entonces ustedes pueden encontrar sentido a mis palabras, porque siempre en términos gramaticales están en términos de oraciones, que son unidades mínimas de sentido, ¿no? Entonces, y en estas palabras, o sea, la palabra no solamente es una unidad de percepción, sino es también una unidad de comportamiento. La palabra se comporta de cierto modo en el sentido, justamente porque la palabra, dice Husserl, está catectizada. La catectización es el cargamento significativo que poseen las palabras. Porque la palabra perro, aquí ustedes en sentido meramente perceptivo, pues solamente son manchas blancas en un fondo azul, va a decir verde, ¿no? O sea, eso no me lleva para nada a un perro. La palabra así en estos términos no me está apuntando realmente, no tiene la figura, la forma de un perro, no es un ideograma, no me lleva allá, sino a ver, ¿dónde está pues? Porque la palabra no solamente es una unidad de percepción, una unidad de comportamiento, y está catectizada, es decir, posee ella misma un cargamento significativo que la hace de representante suyo. O sea, esto efectivamente está apuntando a un canis lupus familiaris, ¿no? Pero porque la palabra la hace de signo. Y funciona siempre en términos de una significación como muy precisa, en un contorno, en un conjunto de circunstancias, en un sistema lingüístico. En este caso, la fonética castellana, ¿no? Y de hecho, porque la palabra es una combinación de fonemas, pero una combinación de fonemas claramente ya realizada, ¿sí? Por ejemplo, la palabra castellana, claro, es una combinación de fonemas, pero en fonética castellana, es decir, en un sistema castellano más amplio lingüístico, ¿no? Es realizado, ¿no? Es llevado a cabo, es real la combinación de estos fonemas. Por ejemplo, esta otra, voy a usar los mismos, raclo. Esta es posible en fonética castellana, pero realmente no tiene un significado. Quizá pueda ser el nombre del perro, no sé, pero nada más, ¿no? Raclo. Pero esta otra, claro, esa ya en fonética castellana ya no es posible. Es una combinación de fonemas que hacen realmente imposible una significación. Claro. No sé, estoy diciendo una tontería, pero a lo mejor en ruso pueda significar algo, en otro sistema. Yo no sé ruso, ¿no? ¿Sí? Claro que sí suena, ¿no? Es ruso. Bueno, puede ser, pero eso es porque funciona en otro sistema. Entonces, siempre la palabra como signo, y en general todo signo, no solamente de las palabras, lo que pasa es que el análisis de Husserl se centra más en las voces, en los enunciados, en las palabras, y yo baso pues, mi discurso en torno a ello, pero es justamente porque las palabras están catectizadas, es decir, poseen un cargamento significativo, y el signo siempre funciona dentro de un sistema de signos, ¿no? Si no, no significaríamos el mundo. Ahora, la pura palabra y la pura percepción no me brindan el significado,
sino que este tiene que completarse, ¿sí? Este tiene que completarse por la intuición y la imaginación. Y así, en términos muy generales, esta es la vinculación, es decir, la apuesta fenomenológica. Bueno, todavía esto lo detectamos así claramente en los análisis que hace Husserl al respecto, y que me parece que estos análisis, que bueno, yo los tomo de las Investigaciones Lógicas, que es un texto que Husserl publica en 1900, la primera parte y la segunda parte en 1901, realmente este problema de la significación del mundo, de los actos que dan significación al mundo, y ahí obviamente el problema del signo, realmente es un problema que atañe a la fenomenología entera, porque ya después todos los análisis posteriores de otros textos de Husserl siempre de alguna manera tienen como base este discurso, ¿sí? Y asunto que ya otros autores con otras intenciones, no tanto de descripción fenomenológica de problemas, van a estar en vinculación. Sobre todo yo conozco ahora el problema de cómo esto va a ser tratado en términos hermenéuticos, ¿no? Pero esto es todavía otro asunto, pero digamos se da un seguimiento al problema, ¿no? Y así, bueno, en términos muy generales, pues esto sería lo que he preparado para ustedes, ¿no? Gracias. Bueno, a nivel terminológico, ¿no? Sobre todo el uso de ciertos términos, ¿no? El signo y significación, yo vi utilizándose como sinónimos, ¿no? Bueno, también significación a nivel de juicio, yo por ahí, hecho y acto, no sé si es lo mismo. Apareció, bueno, otra cosa, eso lo de unidad mínima del sentido, la palabra tiene sentido o no tiene sentido, si la palabra aparece como signo, aparece dentro de un sistema de sígnico y significa, bueno, hay significación, carácter sígnico, bueno, hay muchos términos que, bueno, no me quedaron claros, ¿no? Y, bueno, eso es importante también, eso lo de la oración frente a la palabra. También sentido y significado son dos cosas diferentes, ¿o no? Bueno, de un jalón, ¿no? Ahí está. Y también mis dudas son respecto a lo último, a lo lingüístico propiamente dicho, la diferencia entre fonema y sonido. Perro, sí, puede ser anatomizado por medio de fonemas, pero también sonidos. Yo entendí aquí que es problema fonético, no fonémico, el uso de todo eso, ¿no? Un fonema es, digamos, huella de sonido, es decir, una lista de ciertas características de un sonido. Y un sonido, eso es lo que a nivel perceptivo es una cosa, ¿no? Y bueno, a ver que fue muy rápido, realmente habrá que sería interesante, ¿no? Ahondar un poquito en esta parte de la intuición e imaginación, ¿no? El objeto representado está a nivel de significación o está a nivel de percepción, bueno, todas estas preguntas. Lo que intenta hacer la fenomenología es describir cómo vivimos. O sea, la fenomenología se alza como una especie de vitalismo, porque lo que ella realmente va a trabajar, va a tematizar, son nuestras propias vivencias. Ese es el trabajo de la fenomenología, cómo realmente vivimos, y es una descripción de eso. Ahora, hay múltiples vivencias.
Hay vivencias de percepción, hay vivencias de significación, hay vivencias de imaginación, etcétera, 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 ¿no? De fantasías, de recuerdos, sueños. Realmente el panorama se hace todavía como muy complejo y se abre demasiado, ¿no? O sea, hay muchos tipos de vivencias, no podemos catalogar todas las vivencias como si fueran una, ¿no? Hay muchos tipos y formas en que nosotros vivimos, es decir, maneras y formas peculiares en las que en esas distintas maneras y formas peculiares se dan distintas significaciones. Ahora, bajo este entendido, digamos que la fenomenología no quiere vérselas con el mundo en sí, o sea, con la realidad como tal, la realidad objetiva, que eso quizá a mí me faltó considerar como preámbulo. Es decir, lo que le va a interesar a la propia fenomenología son los fenómenos. ¿Sí? El fenómeno no tiene nada que ver con la realidad en sí, con la cosa, con el mundo en sí. Yo siempre en mis clases llevo a cabo un ejemplo, a mis alumnos les empiezo a hablar de mi hijo, ¿no? Que mi hijo está chiquito, que está caminando, tiene el cabello chinito, bueno, casi como yo me empiezo a imaginar a mi hijo, ¿no? Realmente yo no tengo hijos, ¿no? Entonces, pues ahí aparece mi hijo, y eso que aparece a la conciencia de los alumnos, o sea, cuando yo que está enfermo, que se cayó, y piensa que tantas historias empiezo a hablarles de mi hijo, que estoy muy preocupado, realmente algo aparece a su conciencia. O sea, ellos pueden imaginar, qué sé yo, al profesor chiquito, no sé cómo imaginarán a mi hijo, ¿no? Pero eso que imaginan, con eso sí se puede hacer fenomenología. Y sin embargo, mi hijo no existe realmente. En serio, no existe. Yo no tendría por qué. Y no importa que no exista. Y no importa. De hecho, es de lo que se trata. Se trata del fenómeno. Yo siempre les digo que es mejor tener un hijo fenómeno, ¿no? En el sentido fenomenológico, o sea, que una niña barbuda o algo así, no. Sino, porque con eso sí se puede hacer fenomenología. De hecho, en términos fenomenológicos, tan no nos interesa el mundo en sí, o sea, la realidad objetiva, que la fenomenología metódicamente suspende el mundo, ¿no? O sea, es lo que se llama, lo que realiza una epogea. Es decir, esa epogea lo que significa es la suspensión de todo juicio, ¿sí? De todo juicio en torno a la existencia del mundo. Eso es lo que hace la fenomenología. Ahora, en el ámbito propio de la conciencia, que es donde ella trabaja, no ya de la realidad en sí, o sea, esta distinción o esta separación hay que tomarla como tajante en fenomenología. Ahí encontramos significaciones. Y ahí nos movemos en términos de palabras. Y ahí encontramos que los signos han de funcionar siempre en un sistema de signos. Siempre el signo en un sistema lingüístico. Entonces, creo que lo más importante que va a radicalizar la fenomenología al respecto es la separación entre sentido y significado, por un lado. El sentido, para la fenomenología, siempre posee un referente intencional. O sea, siempre hace referencia a un conjunto de circunstancias en que se nos dan las cosas, pero no un conjunto de circunstancias objetivo plenamente. Ahora, el significado se da en términos de un cumplimiento de mi propia vivencia. Ese cumplimiento de mi propia vivencia radica estrictamente, de hecho no hay más que dos actos impletivos, es decir, dos actos, dice Husserl, que nos ayuden a la impresión, a la completud, pues, del significado de cualquier cosa, es la intuición y la imaginación.
Ahí obviamente el trabajo que hace la fenomenología con la intuición es muy, muy amplio, y realmente tematizar el problema de la intuición en Husserl, o sea, yo lo dije sí muy, muy rápido, pero realmente el tema da para muchísimo. Quizá lo que más pueda agregar al respecto es que para Husserl la intuición lo que nos brinda es, por decirlo así, la realidad corpórea como en persona, realidad corpórea como en persona de las cosas mismas. A nivel de percepción. Pero la percepción no en sentido empírico, o sea, no es plenamente los 5 sentidos o las sensaciones que me puedan brindar los sentidos externos. Quizá algo que pueda aclarar mucho es terminología, y lo que pasa es que nosotros siempre inventamos simplemente la realidad, y hablamos de la realidad en castellano, pues como lo que está simplemente ahí delante, ¿no? En alemán existen 3 palabras que mientan lo real. Una es esta, real, lo traducimos por real, pero se refiere a eso que en el sentido común decimos, pues es lo real, esto es la realidad, lo que está ahí delante, ¿no? Y en esa amplitud simplemente está ahí y dado como ahí, y es una realidad objetiva ahí, ¿no? Luego en alemán existe esta otra, Wirklich, es una caja, Wirklich. Wirklich es eso mismo real de lo que está mentando lo otro anterior, lo otro real anterior, pero ahora, como eso real, la palabra Wirklich le da el peso de específicamente real, de especificidad, vamos, como de verdadero, le da un carácter como de verdadero a lo real. Este es el concepto que se utiliza en el sentido común, este es el concepto que utilizan más en el ámbito de las ciencias, más todavía en el ámbito de la filosofía, cuando quieren hablar de esta realidad como en sí, como sujeta a espacio y tiempo, como sujeta a la causalidad, ¿no? Pero realmente lo que están mentando es eso, así para decirlo, que no me gusta mucho, pero bueno, eso como fuera de nosotros, ¿no? Ahí, lo real, ya sea específico, ya sea verdadero, o simplemente ahí, como cualquier otra cosa real ahí. Pero hay otra, que es esta, lo real, que también podemos traducir como real, pero eso real en alemán es lo real de la conciencia. Cuando yo les hablo a mis alumnos de mi hijo, no es un hijo real, no es un hijo wirklich, es un hijo real, existe realmente en la conciencia. Entonces la fenomenología realmente trabaja, o sea, el fenómeno para la fenomenología se mueve en estos ámbitos de lo real, y es ahí donde hay que pensar, a mi modo de ver, siempre el fenómeno, y desde el propio fenómeno los signos que, si verdaderamente son signos y funcionan en un sistema de signos para la propia fenomenología, es porque estos remiten no solamente del significante al significado, ¿no? Pero estos siempre remiten a un significado. Ahora, significado, no, lo que está diciendo la fenomenología es que este no es dado en la percepción, porque en la percepción ni siquiera me es dada las cosas. Yo esta parte de la mochila, esta parte de atrás, no la percibo, siempre percibo aspectos, partes, fases, ¿no? Escorzos. Entonces, si la propia percepción no me está dando el objeto, yo lo que hace Husserl es justamente poner entre paréntesis el mundo, dejarlo fuera del paréntesis, dejarlo como indeciso. Porque, es decir,
Lo que queda siempre fuera del paréntesis es eso real, y nos quedamos con lo real, con lo que aparece a mi propia conciencia. Entonces, esa relación entre signo y significado es porque este siempre tiene un cargamento, que es lo que llama ahí como catectización, bueno, lo traducen así, catectización, es el cargamento significativo que poseen las palabras. Por ejemplo, si yo veo humo, el humo está catectizado inmediatamente en el conjunto de circunstancias, en el sistema signitivo o significativo en el que yo me muevo. Justamente eso me lleva a la significación de fuego, ¿no? Humo, fuego, hay una especie como de asociación que hace que funcione el sistema de signos. Aunque Husserl se mete más en términos de palabras. Ahora, lo que hay para realmente encontrar, y por eso se hace la separación, hay elementos, vamos a ponerles así, elementos de sentido. Estas son simplemente las palabras. Hay unidad de sentido. En términos gramaticales, esto ya es la oración. O sea, esta es palabra, esto ya es oración. Siempre en una oración, si es oración, sujeto, verbo y predicado, hay objetos representados en dicha oración. ¿Sí? Objetos representados, pero esos objetos representados nunca se nos muestran como en la percepción en una realidad objetiva, sino siempre se nos muestran en aspectos, en aspectos esquematizados. Entonces, el elemento de sentido es propiamente el significado, como la palabra, pero la palabra, el significado no le viene más que porque está ella misma en un sentido, en una oración, si lo planteamos en términos gramaticales. Porque así simplemente la palabra suelta es una combinación, se usa de fonemas. O sea, posee una carga, y no es como el sonido en sí, sino el sonido presto, vamos a decirlo así como fonema, sonido presto a significar, no el sonido como el que le puede interesar a la acústica, eso es otra cosa, sino aquí ya es el sonido presto a significar, o sea, el sonido cuando se convierte en fonema. Y eso es un poco de donde él va desglosando. Pero todo esto que él empieza, o sea, todo lo que, los objetos representados que hay en la mente, ¿no? En los sueños, yo cuando percibo las cosas no me interesa la cosa así, sino el fenómeno de la cosa, el cómo aparece en un aparecer. O sea, detrás de toda esta problemática fenomenológica, a mí me parece que la base de todo este discurso es el tiempo. El tiempo, la propia conciencia. Porque es en ese tiempo donde realmente se está dando todo. Y ese tiempo, como tiempo, entiéndase, real, a la propia conciencia, poco o nada tiene que ver con el tiempo objetivo, con el tiempo que nos puede dar un discurso la ciencia. Newton, Einstein y últimamente el tipo de silla de ruedas, ¿no? Es un poco ahí la distinción. Entonces sí es importante, yo creo que lo más importante es la separación entre sentido y significado, lo que en alemán es Sinn y Bedeutung, sentido y significado.
Sí. Bueno, te agradezco la presentación. Me hizo recordar que un profesor de bachillerato nos decía que si al término de su exposición salíamos con más dudas de las que habíamos entrado, es que era una buena presentación, y ahorita me han surgido dudas. Sobre la fenomenología, si algo había entendido es que uno de sus trabajos es el de la reducción eidética. Algo ya mencionaste, como, es decir, desprenderse de los aspectos, de los juicios, para poder llegar al fenómeno, algo así. Sin embargo, mi duda es si comentaste que el significado no ocurre en la percepción, y que incluso ni siquiera en los objetos, y que para poder llegar a la significación entonces necesitamos de la intuición y de la imaginación, que la imaginación tiene una relación con el color y la intuición con la completez. Me pregunto si no son estos entonces aspectos. El color no es aspecto del objeto, y con la intuición no nos acercamos también a un aspecto del objeto, y que entonces necesitamos de los aspectos para poder significar. Digamos, como que encontraría algo contrario al trabajo de la reducción eidética, en la que dice que tendríamos que desprendernos de esos aspectos, pero después se dice que los necesitamos para poder significar. Entonces, ¿no sería que la fenomenología nos llevaría a un punto en el que no podemos significar? Por ahí es mi duda. Y otra cosa, lo de las palabras catequizadas, si lo entendí, fue como que tienen una carga de significado, como si poseyeran el significado, pero más en este tipo de signos, lo que más bien entiendo es que son completamente arbitrarios y que no contienen al significado, que en este caso lo pueden tener debido a una convención, pero lo de catequizado no me cae el 20, porque digo, no pueden contener el significado, lo sabemos que son más bien arbitrarios. Mencionabas algo al respecto de la catequización, que era como el humo, pero creo que el humo es un signo diferente a estos, es un indicio, y entonces en ese caso el indicio ese sí tiene una relación, ¿no? Digamos, humo, fuego, pero es otro tipo de signo. Y otro tipo de catequización también. Ajá, sería entonces otro tipo de catequización, pero entonces ¿cómo podría entonces un signo que es bien arbitrario contener una carga de significado por sí misma, algo así? A ver, es que la palabra es una unidad de percepción, se percibe, ¿no? Ustedes perciben las palabras que yo digo, pero al mismo tiempo la palabra es una unidad de comportamiento, se comporta, o sea, tiene un modo de comportamiento específico, la palabra, siempre en una oración. Es decir, la palabra siempre funciona de una determinada manera en un sentido. Es el sentido el que está otorgando la significación precisa a la palabra. Porque de entrada la palabra, como una combinación realizada de fonemas en una fonética castellana, lo que ellos así sueltan no contiene ningún significado, no está cargada de nada, es simplemente una combinación realizada. Perro, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lo que contiene son múltiples acepciones de significación en un sistema determinado. Lo que contiene no es un significado preciso, sino acepciones de significación. Ahora, ¿dónde encuentra la palabra el auténtico significado que le corresponde? En el sentido. O sea, el significado se hace significado siempre en un sentido, pero el significado presta su significado al sentido al mismo tiempo.
para que el sentido sea ese sentido específico, con las significaciones que lo componen. O sea, las palabras no nacen con significado, sino es el sentido el que de alguna manera les otorga el significado. Pero al mismo tiempo la palabra presta su significado al sentido, para que el sentido sea ese y no otro. ¿Sí? Es un poco lo que se piensa un poco en este ámbito de la fenomenología. Ahora, respecto a lo primero que mencionabas, la fenomenología, metódicamente hablando, es una forma de acceso a las cosas mismas. No es exclusivamente un método, y creo que sería un error pensar a la fenomenología exclusivamente como un método que prácticamente puede aplicarse a cualquier cosa. Yo me he encontrado cada cosa también en términos de fenomenología. Yo todo lo que dice fenomenología, si puedo me lo compro, ¿no? Entonces yo tengo fenomenologías del ver televisión, fenomenologías del chisme, una no tan peor del relajo, pero hay de cada cosa fenomenología, ¿no? Y eso a mí me parece porque pareciera que se puede aplicar a cualquier cosa y hacer fenomenología de lo que se nos ocurra, ¿no? Sin embargo, en el carácter metódico, y esto habría que considerarlo para responder a este punto, y lo voy a decir así un poco rápido, simplón, pero obviamente nos podríamos detener mucho en este punto, el carácter metódico de la fenomenología. Pero, o sea, la epogé es una palabra que Husserl retoma del estoicismo clásico, ¿no? Que significa suspensión de juicio acerca del mundo existente. O sea, lo que hace la epogé, la reducción en este sentido, es suspender mis juicios, los que yo hago, acerca del mundo, como simplemente dado ahí, ¿no? Entonces, hay una que él llama fenomenológica, y esta se aplica al mundo en su totalidad. Al mundo en su totalidad. O sea, yo voy a evitar el juicio en torno a la existencia del mundo en su totalidad, incluido yo, que soy parte del mundo. Después, lo que esto da por resultado es el fenómeno. Y el fenómeno está en el ámbito de lo que aparece en un aparecer, pero siempre esto se mueve en términos de lo real, que ya decíamos antes, no de lo real. Eso real, yo ya no puedo juzgar en torno a ello por la epogé, ¿no? Ahora, a ese fenómeno le voy a aplicar una subsecuente epogé que recibe el nombre de epogé eidética. Esta lo que va a hacer es, por un método implícito en la epogé eidética, el método de la variación o de la variabilidad, retomar el eidos o esencia del fenómeno. Es decir, aquello que no cambia en un fenómeno, aquello que permanece invariable siempre en un fenómeno, es aquello que hace que ese fenómeno sea ese fenómeno y no otro, que no se confunda. Lo que permanece invariable es su eidos, es su propia esencia, ¿no? Después todavía Husserl habló de una epogé trascendental y de una epogé histórica, pero creo que esas ahorita las podemos dejar a un lado. ¿Qué es el eidos? Creo que esto sí es lo que nos puede interesar a nosotros. El eidos es prácticamente lo mismo que las ideas en Platón, ¿no? Es decir, son universales, son necesarias, son verdaderas, etc. Pero con una pequeña diferencia, que en Husserl el eidos lo encontramos en el fenómeno, y en Platón el eidos lo encontramos en un mundo de las ideas, quién sabe dónde, ¿no? Es decir, en Husserl el eidos pierde esa cualidad metafísica que tenía, ¿no? Pero el eidos no es dado a la percepción.
O sea, yo no percibo esencias, más que si voy al centro histórico y ahí las venden, no, esencias, me perfuman, pero esas no son las esencias que estamos pensando aquí, ¿no? Yo no percibo esencias, sino es una idealización que llevamos a cabo, tiene acceso por la EPOGE o por la intuición. De hecho, en fenomenología solamente hay dos modos de acceso a ellos: la EPOGE idética y la intuición. O sea, por ejemplo, si yo pongo estos, ¿qué perciben ahí? En estricto sentido. 4 puntos. ¿Qué intuye? Ahí cuadrado. Eso no está dado. O sea, no está dado a mi percepción. Ahora yo ya no voy a dar a la percepción, pero eso fue dado a la intuición. Pero ¿qué es lo que al mismo tiempo que cuadrado se está dando? Pues justamente los 4 lados iguales, ¿no? Y estos, si son 4 lados iguales, componen los ángulos, etc., sea de chiquito, grandote, azul, en tanto sea cuadrado y sean esos 4 lados iguales, es una esencia. Y esa es válida aquí en China. Cuadrado es cuadrado, ¿no? Es universal, es verdadero, es necesario que esos 4 lados sean un cuadrado, si no, algo estaría mal, ¿no? Pero eso yo no lo percibo, sino pues me fue dado en la intuición. Digamos que la intuición lo que hizo fue completar esto, por eso es infletivo. El signo yo no lo percibo, nadie aquí percibe signos, y si lo hacen, yo pruebo de lo que comen ustedes, porque no me da miedo, pero sería una locura que percibieran signos, no los perciben. Eso no es dado a la percepción, no se puede dar a la percepción. Vamos, ni las cosas mismas son dadas a la percepción. Aquí nada más son dados aspectos. El aspecto me lleva al objeto. Yo reconozco al objeto a través de sus aspectos. Tengo múltiples aspectos de esto, lo volteo, lo hago así, ya son muchos aspectos. Lo que hace la conciencia es sintetizarlos, lo que llama Husserl una síntesis sensible, y entonces ya me es dado algo. Pero eso que me es dado, lo que denomina Husserl Einsteton, que es la cosa material en su aspecto puramente sensible, todavía no posee significado. Para ello, ahora yo debo intuir, porque hay intuiciones en Husserl sensibles, como las que estamos hablando aquí, pero hay también intuiciones significativas. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar significaciones. La intuición significativa para Husserl, que no es la intención significativa, esa es otra. La intuición significativa lo que va a intuir, así como ustedes aquí de aquí pudieron intuir esto, pero ahora se va a mover a nivel categorial, es decir, a nivel de predicaciones lógicas, es decir, ya a nivel de conceptos. Implícitamente en esta intuición sensible fue dada una intuición categorial, porque aquí ya se inventó en un concepto. Esto fue cuadrado. O sea, en este cuadrado, esta palabra, este concepto, lo que estás haciendo es mentar una intuición. Lo que está haciendo es mentar una esencia. El origen de los conceptos radica en la intuición. Todo concepto, de hecho, tiene su origen en la intuición. Bueno, esto según desde Husserl, ¿no? Pero no es que los aspectos sean ya dados de significación. Ahí no está. Pero el punto de partida son los aspectos. Porque tengo aspectos de algo, entonces ya tengo la intención de significar algo.
Ahora, el problema está en cómo se va a dar ese cumplimiento, cómo va a llegar a darse cumplimiento de un significado ya preciso, cuadrado. ¿Sí? Por ahí era la cosa. Aunque me parecía que no podía ser eso un mero proceso de connotación, un significado que puede ser denotativo o connotativo, y que cuando presentaste los 4 puntos, alguien dijo, es un cuadrado, pero porque no había un significado preciso y dio una connotación, alguien pudo decir otra cosa y era meramente otra connotación, porque precisamente el problema es este de que cómo llegar al significado denotativo, al significado esencial, si es que se podría decir. Sí, porque aquí de entrada, sí, a primera vista pudiera parecer que lo que más bien caemos es una especie de intuicionismo. Ah, bueno, yo intuí un cuadrado, pero cualquier otro pudo intuir, no sé, en base a esto mismo, ¿no? Por este lado, una Z, qué sé yo. Como un borrego adentro, como el del Principito, sería un borrego adentro de una caja y esos son los oritos por los que respira el borrego. Esa es una ilusión muy elevada. No lo voy a poner, no sé, con los borregos, pero bueno, cualquier cosa, ¿no? Sí, pero cuando le ponemos borregos o cualquier cosa, puede ser un tendedero también, puede ser lo que sea, eso, la intuición ya no está operando, me parece, en términos puros, en términos formales. Aquí ya estás agregando contenido de experiencia. Sí. Entonces, eso no se vale. ¿Y qué es lo que hace justamente la fenomenología para no caer en un intuicionismo? ¿No? Porque así de entrada, pues sí. Lo que dice Husserl es que podemos aplicar a lo dado a la intuición, a todos los contenidos que me fueron dados a la intuición a partir de esta percepción. Si yo percibo esto, puedo intuir ciertamente esto, pero esto y lo que ustedes quieran. Muchas cosas más se pueden intuir. ¿Cuál es? Lo que hace la fenomenología es trabajar sobre la intuición. Un trabajo sobre la intuición. A ese trabajo sobre la intuición le denomina abstracción ideatoria. El señor Husserl. Abstracción ideatoria. ¿Qué hace esta abstracción ideatoria? Y esta dice que ha de llevarse a cabo repetidas veces. ¿Sí? No importa, es un trabajo constante sobre la intuición. Se lleva muchas, se repite. ¿Qué es? Lo que hace esta abstracción es, por ejemplo, de todos estos posibles eidos que me fueron dados a mi intuición, aquí son múltiples, variables, lo que hace es abstraer uno. Puede ser cualquiera, este, ustedes quieran. Y cada uno de esos tiene un eidos. De hecho, cada uno de ellos es un eidos. Pero ¿yo con cuál voy a trabajar? Con uno que me es abstraído. Y eso dado a en la intuición, trabajado con la abstracción ideatoria, lo que me es dado, dice Husserl, debe corresponder con lo que es mentado por mis significaciones. Es decir, un poco la abstracción ideatoria lo que hace es verificar que estás trabajando con un eidos y no con dos, para que no haya confusión, pues, que no exista confusión. Entonces, una vez que encuentro ese y verifico que se trata de ese y no de otro, que ya es algo, una realidad eitética, bueno, realidad eitética, ¿no?, que me fue dado a mi propia intuición, yo lo meto en un concepto, en una significación. Si lo dado corresponde con lo mentado, ¿sí?, esto se llama evidencia. La evidencia es una vivencia de la verdad en fenomenología. O sea, aquí la verdad se vive en términos de una evidencia, ¿no? Es una simple. Eso lo hace la fenomenología para evitar caer en el intuicionismo. A mí me gustó mucho tu exposición, Alejandro, pero me parece muy... Bueno, el pero no es negativo.
primo, pero es muy compleja tu exposición porque traes muchas cosas que tienen que ser explicitadas, creo, y es una exposición muy amplia. Por ejemplo, mencionas a Platón y dices que le quita Husserl el aspecto metafísico que está presente en Platón con relación a las ideas. Mencionas a Kant y igual hay una separación entre Husserl y Kant. No mencionas a Brentano, por ejemplo, tan importante cuando hablas de conciencia, es concienciar algo. La intencionalidad es una herencia de Brentano. Hay una relación entre el maestro y el discípulo, entre Brentano y Husserl, entre una psicología empírica presente, si no me equivoco, en Brentano, y una psicología pura presente en Husserl. Pero en lugar de hablar de una psicología pura, hablas de un aspecto todavía más importante en Husserl, que es una gramática pura, y que da pie a muchos trabajos en filosofía posteriores a Husserl, pero también creo que es importante la psicología pura. En principio, en investigaciones lógicas, así aparece, si no me equivoco, explicada por parte de Husserl a la fenomenología como una psicología pura. Y el gran problema es quitarse el carácter psicológico de su fenomenología. Creo que es un poco el problema que tiene en esa publicación Husserl. Pero bueno, más allá de todas estas cosas que están presentes y que son muy complejas, por lo menos para mí, la pregunta es, ¿por qué no llamas a este planteamiento que presentaste el día de hoy una semiótica? Como el propio Husserl en algún momento también lo llamó. Hay un libro que no está traducido, que yo sepa que sigue sin traducirse, que es justo así con ese título de semiótica. No sé si en las husserlianas, que son las referencias a las que se acude cuando se lee a Husserl, está presente el de semiótica, pero regreso a la pregunta, ¿por qué no es una semiótica esto y una fenomenología? Tú decías algo que es algo muy evidente. Fenomenología, hay muchas fenomenologías, y lo mismo con la semiótica, hay muchas semióticas. Hasta pena da decir que uno hace semiótica, porque, y seguro que a ti también te debe dar pena decir que haces fenomenología cuando hay muchas fenomenologías y nada tienen que ver con estos planteamientos que tú presentas. Lo mismo con la semiótica, nada tiene que ver con los planteamientos en su génesis, en su origen, que es Husserl, es Peirce, es Saussure, son muchos otros. Pero ¿por qué no una semiótica? Yo creo que, o sea, yo también lo que dije fue que o sea, el punto de partida de la fenomenología y para el desarrollo de la propia fenomenología de parte de Husserl, creo que la base está en las investigaciones lógicas, que es la teoría del signo, ¿no? O sea, bajo esta perspectiva, pues sí, la fenomenología se nos presenta como una semiótica. Y yo creo que, pues tú sabes más de esto desde luego, pero hay una clara relación, pareciera como un mismo origen, que pareciera que lo tuviera el discurso de Husserl por un lado, pero también el de Charles Peirce por otro lado, ¿no? Hay como grandes vínculos. Aunque Peirce, perdón que te interrumpa, aunque Peirce, a pesar de que hay una gran semejanza y similitud, un paralelo muy importante, Peirce no habla de intuición, la descarta, pero sí habla de imaginación, en eso sí se parece mucho. Y ahí habría que, bueno, ahí trabajar más al detalle en estos autores. Mira, el primer nombre que recibe la fenomenología es que Husserl le denomina una psicología descriptiva, ¿no? Ahora, la aspiración del propio Husserl no era quedarse en la pura psicología descriptiva, sino volver a esta una psicología pura. Y también el problema es, bueno, ¿qué estamos entendiendo aquí? ¿Cuál es la pureza o dónde radica, no? Después, más bien, a esto le llamó ya prácticamente fenomenología. Yo no tendría inconveniente en reconocer la importancia del signo, no solamente para Husserl y su propio desarrollo en la fenomenología. De hecho, él también lo lleva a cabo un trabajo posterior a Husserl que aborda muchísimo estos problemas, y yo creo que ahí sí ya el trabajo es mucho más vinculado con la semiótica, es Derrida, por ejemplo. Derrida sí
lo que hace Derrida es semiótica. Pero creo que Husserl no está, no podríamos indagar que su fenomenología fuera solamente una teoría del signo. El punto de partida es ese, pero realmente Husserl está abordando otros problemas, y problemas que atañen más al ámbito de la lógica que a los propios signos. Pero yo creo que sí, el punto de partida es semiótico, pero aborda más, va a otros ámbitos. La fenomenología no se queda en el signo, que es lo que tendría que hacer, creo yo, una semiótica. Puede ser. Aunque entonces hay una lógica también. Hay otra similitud. Pero sí, es importante eso. Gracias. Creo que es una enorme cantidad de material, de reflexiones que se nos han proporcionado, de inquietudes que han surgido aquí. Muy al principio yo empecé a pensar en cómo teorizar un poco en esto y he tratado de organizar mis cuestionamientos, pero voy a empezar con uno muy sencillo, del final al principio. Estoy muy de acuerdo con la última parte, y muy comprensible para mí, de la abstracción ideatoria. Todas estas variantes que hay, muy bien. Pero hay un cuestionamiento que hizo ya Nicandro con este tipo de signo inicial que fue, o estos que tenemos, este que tenemos aquí. De inmediato se me vino a la mente por el tipo de signo visual. Ahí está sonriendo aquí. Que hasta qué punto podemos generalizar para tomar tan en serio la intuición. Y eso me dio la impresión de que se estaba tomando esto como un punto de partida universal, la intuición. Y allá partir a todas estas posibilidades ideatorias, cuando que sería tal vez más conveniente empezar con lo universal y por el otro lado versus cultural, no mediatorio. Entonces, estoy convencido de que hay signos que de partida pueden ser universales, cónicos, y otros que de partida tienen una fuerte carga cultural. Y este es uno de los problemas básicos que tienen que manejar aquellos que trabajan con códices prehispánicos. Entonces, que aquí veo una mano, que aquí veo un... Sí, aparentemente eso es, pero para un indígena, un mesoamericano de esa cultura, no se puede como esto de inmediato lo asocia con otra cuestión. Y no es de intuición, sino de experiencia cultural. Porque ya habría que hacer esta dicotomía con sus grupos. Pero otra cuestión más general, estamos hablando de signos. Y aquí se está enfatizando esto de teorizar sobre el signo. Y es fantástico. Y esto me ha servido mucho. Pero me ha servido tanto que surgen estos cuestionamientos, como el signo que todavía muchos manejan, como si el signo fuera un signo verbal, un signo pensado dentro de la semiología, dentro de la semiótica. O cuando hablan muchos de las tantas semióticas, semiótica es semiótica no solo antroposemiótica, sino semiótica verbal. Pero si estamos hablando de signos, ¿no será que nos beneficiaría mucho que la que los otros signos de los homínidos, y ya se han hecho estudios muy recientes, pero muy varios,
la producción de estos signos nos ayuda mucho para comprender esta producción sísmica en el campo de la antroposomática. Desafortunadamente nuestros colegas y amigos aquí están en una sesión simultánea sobre ¿cómo se llama? Bueno, antropocomínicos, que no asistieron aquí. Pero siempre estamos relacionando esto con la producción de signos entre homínidos. Y, bueno, muchos ejemplos de eso, pero uno que se me vino en la mente al principio no es de un chango, que es lo que trabajan mis colegas, sino de un perro. Cuando hablaba de esta percepción, para la fenomenología íntimamente ligada, la primera pregunta que pongo en la mesa, la fenomenología con la intuición. Si los animales producen signos, si la respuesta es afirmativa, y si la significación tiene que ver con la intuición, ¿será que también ellos tienen intuición? Entonces tendríamos que revisar nuevamente estos principios universales del lenguaje humano. Ya se han hecho. Hasta hace unos años cuando yo estudié, entre los universales estaba la prevaricación por parte del lenguaje humano. Ahora pues ya no, ya sabemos que también los animales comparten esto de la prevaricación. Bueno, la significación. Tienen estos animales intuición para significar a través de producción de signos. Porque en la percepción, y yo iba siguiendo esto muy bien, que percibimos de distinta manera, pero en una maleta queremos saber si allá hay cannabis, y revisar y todo eso. A los agentes anorales se les puede pasar con relativa facilidad. Es un perro, ¿no? Y percibe distinto a nosotros, pero ahí con mayor eficacia. Dice, aquí hay. Ahora, ¿con qué finalidad? Objetivos y todo. Eso es distinto a nosotros. ¿Y cómo significa esto? ¿Qué tipo de significado tiene? ¿Qué tipo de connotación tenga? Bueno, esto, ya, probablemente esto no tenga relevancia para el proceso de significación y la estructuración sísmica del perro, pero sí el caso de la eficacia en cuanto a su percepción y su producción sísmica, allá se fue mucho mejor que la de no solo homínidos, Homo sapiens. No tan sencilla, como usted decía. Me cuesta trabajo, porque, bueno, lo que hace la fenomenología respecto a la primera pregunta, ¿no? Más bien, habría que reformular, o sea, si nos quedamos en Husserl, ¿no? Ahí de hecho lo que queda fuera del paréntesis no solamente es el mundo, sino también mi tradición, sino también mi cultura, ¿no? Se trata, de hecho para Husserl se trataría de zafarse de eso, ¿no? Porque yo lo que quiero ver, así un poco, en el caso que se pueda, pues, que es un poco el ideal de la fenomenología, es ver el mundo como lo vio el primer hombre sobre la faz de la tierra, sin ninguna tradición, es decir, sin ningún, y era lo interesante para él, sin ningún presupuesto. Es decir, yo ya no quiero ver el mundo como lo vio Platón
que es lo que hacemos en filosofía. Yo estudio a Platón y luego a partir de todo lo que dice Platón me acerco al mundo y ando, ¿no? Ya no quiero ver el mundo como lo vio Aristóteles, como lo vio, quiero ver el mundo por mí mismo, ¿no? Entonces, ante esa importancia que él tenía, él decidió hacer metódicamente dejar esto fuera del país. Hay otros investigadores también de la corriente fenomenológica, ya más actuales, que están pensando la posibilidad, y justamente en esta relación con el signo, de lo que denominan una inmersión, no estoy seguro si es inmersión o inclusión cultural a la fenomenología. Tengo los datos, pues, algunas referencias, no he trabajado muy a fondo en esa de inclusión cultural, o sea, pero en este caso yo creo que sí, o sea, haría falta, es decir, no es puramente intuitiva, es decir, la intuición, lo que queda claro es que en Husserl la intuición no surge de la nada, surge de una vivencia previa. Pero él en lo que está pensando es en una percepción. Yo percibo algo y entonces sí intuyo algo otro, ¿no? Pero esa vivencia previa, lo que yo perciba, creo que sí depende de la cultura. Depende de mi cultura, de la época en la que yo vivo. Y eso sí habría que reconsiderarlo, eso sí habría que pensarlo, pero eso no es un asunto que el propio Husserl esté tematizando, ¿eh? Más bien lo que hace Husserl es dejarlo eso a un lado y está universalizando en este sentido la intuición, ¿no? Ahora, el problema con los homínidos, bueno, no sé si sea un problema, pero a mí hasta miedo me dio, ¿no? Que andan intuyendo y no sucede. No sé ahí si, ni para qué digo más burradas, pero o sea, si científicamente pues podemos constatar que hay significación, yo desde la fenomenología diría es porque hay intuición, y al mismo tiempo es como me da miedo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Qué tipo que habría que reconsiderarlo, habría que pensarlo, ¿no? Y estar al tanto, porque yo no estoy al tanto de estas investigaciones, ¿no? En otras palabras, que no es una cuestión mecánica, Sí. conductivista. Meramente fisiológica. Sí. Los animales toman decisiones, y los buitres que están sobre la presa, están sí o no, el buitre rey, los van a dejar, los van a descuidar, tiene que tomar decisiones. Es intuitivo únicamente. Yo tengo otra pregunta con base a esto que ha dicho el doctor Arzapán. Yo recuerdo a un filósofo que tú conoces muy bien, Román, a Ángel Xiolokowski. Hace 6 años, en otra universidad, estábamos trabajando en un seminario. Él creo que trabaja más sobre Heidegger que sobre Husserl. Y planteaba algo similar a lo que tú estás planteando sobre esta última pregunta que te hace el doctor Ramón Arzápalo acerca de la cultura. Y tú estás diciendo que Husserl descarta ese tema, pero... Husserl conocido, porque es que realmente de Husserl, de hecho no se ha publicado... Sí, el Husserl que conocemos, que es muy pequeño frente a la vastedad que es su obra, y ya lo pequeños sí son muchos libros los que están traducidos al español o los que están en alemán o en otros idiomas. El último Husserl estaba en problemas de historia, en problemas de cultura, sí, a eso voy, problemas de metafísica perenne. Sí, porque creo que sí toca a la fenomenología una dimensión cultural. Él mismo en el libro de la crisis y en temas
hay un libro muy pequeño que tú lo conocerás muy bien que se llama La Tierra se mueve. La Tierra No se mueve. Claro, la Tierra no se mueve, que es una conferencia, ¿verdad? No sé en dónde la da, pero es un Husserl preocupado por la cultura, me parece, y preocupado por un tema que en la filosofía del siglo XVII, del siglo XVIII no está presente, que se le tacha esa filosofía de solipsista. Y Husserl me parece, aunque algunos dicen que sí lo es, pero me parece que no defiende la idea del solipsismo. Y además me llama mucho la atención, ya por último, porque tú exploras otros autores además de Husserl, por ejemplo el propio Jean-Luc Nancy, y él tiene trabajos muy importantes sobre la presencia del otro para la vivencia, para eso que tú dices que es tan importante para la fenomenología. Entonces creo que sí, si no nos metemos en ámbitos de la cultura en términos generales como una abstracción, hay algo afuera del sujeto que lo permea, que lo afecta, y vemos los mecanismos de la conciencia con los cuales aprende el sujeto el mundo, y es un mundo, como tú dices, eidético, no es un mundo concreto, no es un mundo empírico. Bueno, pero creo que sí hay algo justo que está afuera, que retroalimenta o que contamina, o por lo menos con lo que lucha la conciencia, y ese otro es una vivencia del otro. No creo que sea meramente un mecanismo de conciencia, pero no sé cómo lo ves tú. Sí, ya el propio Husserl, sobre todo en la quinta de las meditaciones cartesianas, el problema de la inclusión del otro, es decir, el problema del ámbito de la intersubjetividad, ya es un problema que se hace notar, según yo lo alcanzo a percibir, como urgente, ¿no? O sea, Husserl ya tiene la necesidad de dar una explicación, no en contra, porque Husserl fue tachado de un solipsista, Husserl fue tachado también de un neoplatonismo, o de un platonismo tardío, le denominaron algunos, pero a mí me parece que la fenomenología nunca estuvo, o sea, realmente si hacemos unas lecturas más atentas, la fenomenología nunca estuvo en esos términos, es decir, la fenomenología no es idealista, ¿no? La fenomenología no es idealista. Ahora, el problema de la cultura en Husserl, que ya poco a poco se empiezan así a conocer más estos textos donde elaboran ya prácticamente el problema de una tematización de la cultura, a mí me parece que lo que hace es hacer fenomenología de la cultura. O una ética. Una ética. Pero realmente en el sentido metódico, o sea, yo leo la crisis, yo leo textos de estos también un poco menores, conferencias como La Tierra no se mueve, etcétera, otros textos, y ahí lo que está haciendo es hacer fenomenología de. Pero si nos quedamos con lo que tenemos de Husserl, su carácter metódico, este es el Husserl de fuera del paréntesis. Entonces yo creo que todavía para elaborar más esto se tienen que dar a conocer más obras de Husserl, ver como sea. El problema es que Husserl siempre fue un pensador que estuvo revisando sus propios supuestos, un pensador, un trabajador incansable. Bueno, creo que no queremos cansarnos aquí por charlas. Queremos sacar muchísimo provecho de sus reflexiones, de nuestra reflexión, sus respuestas muy acertadas. Y nos han dejado también Y tenemos muchas conferencias todavía de sí, entonces tenemos esa oportunidad de continuar con lo que quedó en el